En este video te voy a explicar con calma, con contexto y sin enredos, cómo quedaron los grupos, cómo arranca el Mundial 2026 y por qué este torneo va a ser completamente diferente a todo lo que hemos visto antes. Este Mundial no empieza con un balón rodando, empieza con una pregunta que casi nadie se ha detenido a contestar bien. ¿Cómo va a empezar realmente el Mundial 2026? Porque aunque muchos creen que todavía falta mucho, la verdad es que ya hay grupos definidos, ya hay partidos confirmados y ya existe un camino trazado que va a marcar el torneo desde el primer día. El Mundial 2026 no es uno más en la lista. Es el Mundial más grande de la historia. El primero, con 48 selecciones. El primero jugado en 3 países al mismo tiempo. Y el primero que cambia por completo la forma en la que se vive la fase de grupos. Por eso, entender cómo empieza no es un detalle menor. Es entender el tono completo del torneo. Arranquemos por el principio real, el partido que abre todo. El primer silbatazo y, por supuesto, el primer gol, que será el primer momento que va a quedar grabado en la memoria, porque eso ya está confirmado. Y no es rumor ni especulación el Mundial 2026. Arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca, con México jugando el partido inaugural frente a Sudáfrica. Un partido que no solo abre el torneo, también abre una narrativa histórica muy potente. México vuelve a inaugurar un Mundial en casa, vuelve a hacerlo en el Azteca y vuelve a hacerlo contra Sudáfrica, como si la historia estuviera buscando cerrarse de alguna forma, pero ahora con un contexto totalmente distinto. Porque este no es un Mundial tradicional, este es un Mundial que se juega con más presión, más reflectores y muchas más expectativas. Y aquí aparece el primer punto clave que tienes que entender. Este partido no es solo simbólico, no es solo ceremonia, es parte de un grupo que ya está definido, porque el sorteo ya se realizó y México quedó ubicado en el grupo A, lo que significa que su camino inicial ya está trazado con fechas, rivales y sedes. México comparte el grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo que llegará desde el repechaje. Y aunque ese último nombre todavía no está definido, el resto del escenario sí lo está. México ya sabe que juega su primer partido contra Sudáfrica en el Azteca, su segundo partido contra Corea del Sur el 18 de junio y su tercer partido el 24 de junio, nuevamente en el Azteca. Eso cambia por completo la conversación, porque no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de un calendario oficial, de un orden real y de una presión que empieza desde el día 1, porque cuando inauguras un mundial, no puedes esconderte, no puedes pasar desapercibido y no puedes darte el lujo de empezar lento. Y aquí viene algo que mucha gente todavía no ha dimensionado del todo. Este mundial no solo tiene más selecciones, también tiene un formato que castiga los errores desde el inicio. 12 grupos de 4 selecciones, 3 partidos por equipo y una clasificación donde no todos los terceros avanzan, solo los 8 mejores, lo que convierte cada gol, cada empate y cada diferencia en algo crucial. Eso significa que desde la primera jornada ningún partido es de trámite, ningún partido es solo para calentar. Todos los equipos juegan con la calculadora en la cabeza desde el arranque, y eso cambia el ritmo, la intensidad y la manera de competir. Pero México no está solo en este escenario, porque este mundial se juega en 3 países y cada anfitrión ya tiene su grupo asignado. Canadá quedó en el grupo B y Estados Unidos en el grupo D. Y al igual que México, ambos ya conocen parte de su camino. Canadá, por ejemplo, ya sabe que enfrentará a selecciones como Suiza y Qatar, además de un rival europeo que llegará del repechaje, mientras que Estados Unidos ya tiene confirmados partidos frente a Paraguay y Australia, lo que demuestra que el sorteo no fue un simple acomodo preliminar, fue un sorteo completo que definió enfrentamientos reales. Y aquí es donde entra una pregunta que muchos nos están haciendo: ¿qué significa realmente este sorteo para el desarrollo del Mundial? Porque no todos los grupos tienen el mismo peso, no todos los caminos son igual de complejos, y no todas las selecciones llegan con las mismas ventajas. Hay grupos que desde ahora se sienten muy exigentes, grupos donde cualquier error puede dejarte fuera, como el grupo de Inglaterra con Croacia y Ghana, donde el desgaste físico puede ser brutal, o el grupo de Argentina con selecciones que juegan con mucha intensidad y poco miedo. Y hay otros grupos donde la sorpresa puede venir de selecciones que no cargan con la presión histórica. Y este es uno de los grandes cambios del Mundial 2026. La cantidad de selecciones nuevas en el escenario. Países que antes no veíamos con tanta frecuencia, ahora tienen su espacio, su oportunidad y su historia que contar. Y eso le da al torneo una sensación distinta, menos predecible, más abierta y en muchos casos más peligrosa para los favoritos. Pero volvamos al sorteo, porque entender cómo se hizo es clave para entender por qué los grupos quedaron así. El sorteo se realizó en diciembre de 2025. Se utilizaron 4 bombos de 12 selecciones cada uno, y la distribución se basó en el ranking FIFA y la condición de anfitrión. Los anfitriones fueron colocados como cabezas de grupo desde el inicio. México en el grupo A, Canadá en el grupo B
y Estados Unidos en el grupo D, mientras que las selecciones mejor ranqueadas del mundo se repartieron para evitar cruces tempranos entre potencias. También se respetaron las reglas clásicas de confederaciones. No más de una selección del mismo continente por grupo, con la excepción de Europa, que puede tener hasta 2. Y por eso en varios grupos aparecen selecciones europeas junto a un espacio reservado para los repechajes. Esto provoca algo interesante, aunque no conocemos todavía todos los nombres. Sí conocemos todas las estructuras, sabemos cómo se cruzan los caminos, sabemos que grupos se enfrentan en la fase eliminatoria y sabemos que el margen de error será mínimo. Y aquí viene otro punto clave que no se ha hablado lo suficiente. Este mundial tiene más de 100 partidos. Es el más largo de la historia. Y eso no solo afecta al calendario, afecta al físico de los jugadores, a la rotación de plantillas y a la forma en la que los técnicos van a plantear cada encuentro. La fase de eliminación directa arranca desde 16avos de final. No hay descansos extra, no hay segundas oportunidades. Pasas y sigues. Fallas y te vas. Lo que convierte cada partido eliminatorio en una final adelantada. Eso significa que el Mundial se va a vivir con una tensión constante, desde el primer partido hasta la final. Y eso también explica por qué FIFA decidió anunciar tantas cosas con tanta anticipación. Porque organizar un torneo de esta magnitud requiere planificación extrema. Y mientras todo esto pasa, mientras los grupos ya están definidos y los partidos ya tienen fechas y sedes, todavía hay mucha gente que piensa que el Mundial 2026 está lejos, cuando en realidad ya empezó a construirse desde ahora, desde cada anuncio, desde cada calendario publicado y desde cada selección que ya conoce su destino. Y aquí viene algo que puede cambiar por completo la percepción del torneo. Este Mundial empieza en México y termina en Estados Unidos. El primer partido se juega en el Azteca y la final se juega en Nueva York. Un recorrido simbólico que conecta historia con espectáculo, tradición con modernidad. Eso también pone un reflector enorme sobre los anfitriones, porque no solo organizan, también compiten. Y competir en casa no siempre es ventaja. A veces es presión pura, a veces es expectativa desmedida y a veces es una carga emocional que no todos saben manejar. México va a jugar con estadios llenos, con atención mundial y con la obligación de responder desde el primer minuto. Estados Unidos va a jugar con una generación joven que busca consolidarse y Canadá va a intentar demostrar que su crecimiento no fue casualidad. Y mientras tanto, el resto del mundo observa, analiza y se prepara, porque este mundial no se va a ganar solo con talento, se va a ganar con inteligencia, con adaptación y con una lectura correcta del formato. Por eso este video no es solo para decirte qué grupos quedaron, es para que entiendas cómo empieza realmente el Mundial 2026, cómo se va a vivir y por qué este torneo va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Porque cuando llegue el 11 de junio y el balón empiece a rodar en el Estadio Azteca, todo lo que hoy parece lejano se va a sentir inmediato, intenso y real. Y entonces muchos van a darse cuenta de que el Mundial no empezó en 2026. Empezó mucho antes. Y este canal va a estar aquí para contarlo, para analizarlo y para vivirlo, partido a partido. Porque el Mundial 2026 no es solo un evento. Es una historia que ya está en marcha y apenas estamos viendo el primer capítulo. Suscríbete para no perderte nada.